tenemos la gestión y el propósito de los riesgos. ¿Cuál es el propósito de los riesgos en una organización? Toda organización, no importa su tamaño, su sector económico, está expuesta a riesgos. ¿Qué pasa con estos riesgos? Son eventos que no son deseados dentro de las organizaciones. Puede afectar sus objetivos, puede afectar su operación, sus procesos. Entonces, hay que manejar estos riesgos a través de una gestión eficiente de todo el entorno, de todo el sistema general de estos riesgos. ¿Y cómo se hace eso o cuál es el propósito de esto? Se debe incluir a todo el contexto tanto interno, el contexto externo, no solo que digamos las empresas miran en su entorno a nivel nacional, sino también internacional, porque hay muchos factores, tanto políticos, económicos, que pueden afectar a mi empresa de de forma directa o indirecta. Entonces, debo mirar el contexto de mi organización y debo tener en cuenta también a todas las partes interesadas dentro de la organización, a mi personal, a mis procesos, a mis proveedores. Esto lo hacen las empresas, digamos, de forma cuando generan sus metas, cuando generan sus objetivos, digamos, en forma anual puede ser que ellos generan sus metas, sus objetivos, pero también se debe mirar el factor de riesgos. O sea, ¿qué me está afectando a mí, mis riesgos? Y cómo yo puedo cumplir con esos objetivos o con esas metas y que esos riesgos no me afecten la realización o el cumplimiento de esas metas a mediano o a largo plazo. Mi enfoque integral de riesgos me va a contribuir a esos resultados consistentes, a esas metas que yo me propuse como organización. Y también puedo contar con la participación de las partes interesadas, puedo contar con mi personal, yo capacito a mi personal, yo le comunico a mi personal cuáles son los riesgos a los que está enfrentado la organización. Entonces es como una participación activa de todas las partes interesadas dentro de la organización a la identificación de esos riesgos, a la evaluación de los riesgos y al seguimiento de esos riesgos para poder cumplir con mis metas y con mis objetivos estratégicos. ¿Cuáles son las etapas que una organización debe tener en una gestión eficaz de riesgos? Entonces aquí vemos las etapas, son 4 etapas las que nosotros tenemos, que es la identificación de los riesgos, la evaluación de los riesgos, el tratamiento que yo le voy a dar a esos riesgos, cómo lo voy a tratar, y el seguimiento de los riesgos, es como la evaluación. Entonces la primera etapa, yo identifico el riesgo, yo le doy un nombre, yo redacto en forma clara con el objetivo de que mis partes interesadas o mi personal entienda cuál es el riesgo que me está afectando mis procesos o mi organización. La segunda etapa es la evaluación. Entonces yo evalúo esos riesgos a través de 2 componentes, que es la probabilidad. La probabilidad es como la frecuencia en que se me presentan esos riesgos y el impacto de su ocurrencia. El impacto es como la consecuencia cuando un evento no deseado es una causa. Entonces, ¿cuál es el impacto de su ocurrencia? Eso la llamamos la consecuencia. Si se me presenta, entonces, ¿cuál es la consecuencia dentro de mi organización de ese evento no deseado? El tratamiento, el tratamiento de los riesgos, entonces, ¿yo cómo voy a tratar? Ya una vez he identificado el riesgo, ya una vez lo he evaluado, ¿en qué nivel encuentro ese riesgo? Entonces, ¿qué tratamiento vamos a tomar como organización para mitigar ese riesgo? Entonces, hay diferentes tratamientos. La aceptabilidad del riesgo, eh, generar un plan de acción para prevenir ese riesgo, para reducirlo o mitigarlo, o yo puedo también transferir el riesgo a un tercero. Eso lo vamos a ver ahora más detallado. El seguimiento
Entonces, ya cuando hacemos el tratamiento, hacemos todo el ciclo, hacemos un seguimiento. Entonces, mis controles, porque yo debo tener uno de esos controles para esos riesgos, para mitigar esos riesgos o para reducir los riesgos. Yo genero unos controles, yo genero un plan de acción y al final entonces hago un seguimiento. Esos controles son eficaces, esos controles sí me están disminuyendo la probabilidad o me están disminuyendo el impacto, si son efectivos, si son eficaces. Entonces de eso se trata ese seguimiento. Y ese seguimiento lo tenemos que hacer en forma periódica para revisar si cambiamos los controles o volvemos unos controles mucho más fuertes. Bueno, entonces pasamos a la etapa 1. La etapa 1 que es la identificación de los riesgos. Entonces hay muchos factores que me pueden afectar a mi organización. Entonces aquí entre los principales factores tenemos los factores políticos, sociales, tecnológicos, medioambientales y legales. Entonces en las políticas nosotros podemos ver de forma a nivel país, entonces las políticas de gobierno, pero también lo podemos ver a nivel internacional, políticas a nivel internacional, políticas fiscales o modificaciones en tratados comerciales que me puede afectar la operación de mi empresa, de mi organización. Los factores sociales o socioculturales, entonces cuando hay cambios que pueden afectar el nivel de consumo, el nivel de ingresos y los cambios a nivel poblacional, ya sea de forma, como les comentaba, yo debo mirar en forma a nivel país y a nivel internacional. Eso me va a afectar directa o indirectamente. Los factores tecnológicos. Entonces hay en este mundo globalizado donde la tecnología está a primera mano. Entonces, ¿yo qué debo hacer para estar a la vanguardia de la tecnología como organización? Para poder competir. Entonces, hay muchos cambios tecnológicos, hay muchos desarrollos tecnológicos que esos también me pueden generar no tanto riesgos, sino también me pueden generar oportunidades. Entonces, aquí podemos originar oportunidades a nivel tecnológico o puede ser negativamente también porque no estoy en la capacidad de competir a nivel tecnológico con mi organización. En factores medioambientales, entonces, las leyes de protección ambiental, la regulación sobre el consumo de energía, las buenas prácticas energéticas. Hoy en día las organizaciones buscan generar nuevas alternativas energéticas de energías no convencionales o energías que no afecten el medio ambiente. El uso de residuos, el reciclaje o la disposición de residuos. De pronto mi empresa es una empresa de manufactura de producción. Yo cómo manejo todo este tema de medioambiental para no en mi proceso de residuos que estoy generando. Y la preocupación por el calentamiento global. Entonces, las empresas, hoy en día hay muchas maneras de contribuir a la disminución del calentamiento global y, como les decía, a generar energías no convencionales que no afecten el medio ambiente. Aspectos legales, entonces vemos las licencias, leyes sobre empleo a nivel nacional, a nivel internacional también debemos tener especial atención, educación, los derechos de propiedad intelectual, las leyes de seguridad y salud laboral, los sectores protegidos y regulados. Esos son como los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de identificar riesgos a nivel externo. Tenemos a nivel interno
A nivel interno, dentro de las organizaciones hay otros factores que yo debo ver dentro de mi organización, que esos factores también me pueden generar oportunidades o me pueden generar riesgos o afectar negativamente mis objetivos o mis metas. Entonces son cómo manejo yo las políticas internas o cómo maneja la organización las políticas internas, la infraestructura física y tecnológica, los aspectos financieros, el talento humano y mis procesos. Entonces, todos estos factores a nivel general me pueden afectar mi organización, pueden afectar los objetivos que yo me he planteado en una planeación estratégica, pero también me pueden generar oportunidades. Entonces yo a través de estos factores yo puedo generar oportunidades de mejora, puedo generar competitividad dentro de la empresa y puedo identificar cuáles son los riesgos que me van a afectar y puedo iniciar gestionando esos riesgos a través de su identificación. Bueno, la etapa 2, que es la evaluación de estos riesgos. Yo ya los tengo identificados, ya identifiqué mis riesgos dentro de mi empresa a nivel de contexto, tanto externo como interno. Entonces, ¿yo cómo evalúo los riesgos? El valor de los riesgos yo lo puedo tomar a través del impacto, el impacto de estos riesgos por la probabilidad de ocurrencia, que es la frecuencia con que me puede eh, presentar un evento no deseado. Con el impacto por la probabilidad, yo tengo mi nivel de riesgo. Entonces, bueno, ya sabemos el impacto son las consecuencias que puede ocasionar a la organización si se me llega a materializar un riesgo, si llega a generar una afectación de ese riesgo. Ese es el impacto. La probabilidad de ocurrencia, entonces, es el grado en cual es probable que ocurra ese evento. Las veces que se me está presentando el riesgo, el nivel de frecuencia que se me está presentando el riesgo. Y así, entonces yo comparo el impacto con la probabilidad, esto me da un nivel de riesgo y voy generando mi evaluación de riesgos. Entonces la probabilidad, como ya les dije, es la frecuencia en que se puede materializar alguno de esos eventos no deseados. Entonces aquí tenemos 5 niveles de probabilidad. Entonces yo debo seleccionar cuál nivel es el que se me está presentando para cada uno de mis riesgos. Puede ser el raro, empieza con raro, que es que no se ha presentado en los últimos 5 años, improbable, al menos una vez en los últimos 5 años, posible, al menos una vez en los últimos 2 años, probable, al menos una vez en el último año y casi seguro es el que se me presenta más de una vez al año. Entonces yo selecciono el nivel de probabilidad de ese riesgo en estos niveles, en estos 5 niveles. Una vez haya seleccionado mi probabilidad, entonces selecciono el impacto que esa probabilidad me está generando de la empresa. Entonces yo selecciono el impacto. Hay también 5 niveles de impacto que son insignificante, menor, moderado, mayor o crítico. ¿Cuál es el impacto? El impacto es la consecuencia que me está generando dentro de una organización. Si es insignificante, o sea que no me afecta, digamos, mis costos, que no me afecta mi operación, que no me afecta mis procesos, lo podemos llamar insignificante. Y así vamos aumentando el nivel de impacto. Puede ser menor, puede ser moderado, mayor y ya crítico, ya es el nivel más alto, que es el nivel crítico que me está afectando mis costos, me está afectando mi operación, me está afectando mis procesos, me está afectando la imagen de la organización. Entonces es un nivel
crítico de esa consecuencia de ese impacto o de esa consecuencia de ese riesgo que se me está presentando. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde decimos un riesgo con probabilidad 3, que es muy posible, y un impacto moderado a nivel 3 me da un nivel de riesgo alto. Entonces vemos aquí por los colores, el B es zona de riesgo bajo, color verde, zona de riesgo bajo. El amarillo, que es M, zona de riesgo moderada. El naranja, que es zona A, zona de riesgo alta. Y el rosado, que es zona de riesgo extremo. Entonces, ya donde ubico, doy la ubicación de mis riesgos, entonces me va a dar el nivel, ya sea bajo, medio, alto o extremo. Y ya pasamos entonces a la acción de manejo de ese riesgo. Las acciones de manejo de riesgo, podemos asumir el riesgo, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir el riesgo. Entonces ya lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Tenemos cuáles son los tratamientos que yo puedo tomar para ese riesgo, según el nivel que me genere ese mapa de color que vimos anteriormente. Asumir, evitar, reducir o compartir. ¿Cuándo podemos asumir? Entonces decimos que el riesgo se encuentra en un nivel bajo o moderado, entonces yo puedo aceptarlo sin tener que tomar otras medidas de control diferentes a las que yo poseo dentro, o los controles que yo he identificado o que yo he creado para ese riesgo. Entonces ese nivel de riesgos es cuando el riesgo me queda en una zona de riesgo bajo, de nivel bajo o moderado. Evitar el riesgo, entonces es cuando ya el riesgo me da un riesgo alto o un riesgo extremo. Yo debo tratar de evitar a toda costa, puede ser con un procedimiento que estábamos haciendo, ya no hacemos ese procedimiento, sino cambiamos la manera de ese procedimiento para tratar de evitar o de prevenir la materialización de ese riesgo. Reducir el riesgo, entonces cuando el riesgo está en un nivel moderado, debemos tomar medidas que me disminuyan la probabilidad de riesgo, ser la frecuencia. Es una medida de prevención como el impacto. Cuando yo disminuyo el impacto, estoy tomando medidas de protección de ese riesgo. Y por último, el compartir, cuando el riesgo ya es en los niveles más altos, que son riesgo de nivel extremo o riesgo de nivel alto, entonces yo puedo contratar un tercero o una empresa que pueda compartirme el riesgo o que pueda mitigarme mi riesgo y yo le comparto el riesgo a esa empresa que en algunas ocasiones pueda absorber parte de las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia. Pueden ser empresas de seguros, otra empresa que esté acorde a mi razón de ser, y yo comparto el riesgo con esa empresa y estamos compartiendo el nivel de riesgo y estamos disminuyendo el nivel de riesgo a través de ese tercero. Entonces, la etapa 4, la etapa 4 es la etapa cuando ya yo identifiqué mi riesgo, ya hice la evaluación de mi riesgo, ya le hice el tratamiento a los riesgos, ahora le voy a hacer un seguimiento. Este seguimiento debe ser de manera periódica, así como hacer un seguimiento a indicadores, hacer un seguimiento a proceso, debemos hacer seguimiento a riesgos, a cómo se están comportando los riesgos, a cómo estoy yo dentro de la organización realizando el tratamiento de riesgos y cómo se están comportando los controles que yo he generado para disminuir mis riesgos.
Entonces, ese seguimiento es donde la empresa debe monitorear una periodicidad adecuada cada fuente de los riesgos o cada contexto de esos riesgos, los contextos externos y los contextos internos de esos riesgos, donde yo debo verificar que no se me ha materializado ninguno de los riesgos, o si se ha materializado, qué plan de tratamiento lo estoy haciendo, o qué planes de acción se generaron, o qué actividades se generaron, y si fueron eficaces esos controles o esas actividades o ese plan de acción que yo generé para mitigar ese riesgo, para reducir ese riesgo. Y efectivamente, si se me redujeron el riesgo, si fueron efectivos, si ya puedo cerrar ese plan de acción. Entonces, cuando se implementan acciones para mitigar o aumentar el efecto de riesgos, se hacen para qué. Esta es una etapa que a veces, muchas veces las organizaciones obvian, pero es una etapa muy importante. O sea, es el ciclo, es el cierre del ciclo de las fases de gestión de riesgos de una manera eficaz. Entonces, ¿para qué se hace esta última etapa? Para verificar que las acciones tuvieron el efecto deseado, que todas las actividades que yo generé para mitigar esos riesgos, todas las acciones, todas las actividades se cumplieron en el tiempo, fueron eficaces y tuvieron el efecto que yo quería generar para reducir el riesgo. Donde identificamos también los riesgos residuales, muchas veces con la mayoría de los riesgos me quedan riesgos residuales, hay unos riesgos que me quedan de esa acción después de aplicar esos controles o después de hacer esas acciones o ese plan de acción, todavía me quedan algunos riesgos residuales. Entonces yo puedo verificar qué ha pasado con esos riesgos residuales, por qué se me están generando. También para implementar acciones complementarias, entonces digamos los controles que tengo no son suficientemente fuertes o no cumplieron el objetivo para mitigar los riesgos. Entonces yo genero otros controles, otras actividades, otras acciones complementarias para poder generar el objetivo que yo quiero, que es reducir mi riesgo o hacer una gestión eficaz de mi riesgo. Y finalmente, ¿para qué hago el seguimiento? Para verificar que mis acciones sí fueron eficaces y concluir con el seguimiento, y así concluimos con todo el ciclo de las fases determinadas que yo determiné para realizar esa gestión o ese ciclo, que todas las fases se me cumplieron, que todos los pasos que yo generé al iniciar la identificación se me cumplieron ya al final, con todos los tratamientos, con todos los controles, y que mis objetivos y mis metas se están cumpliendo. Está muy relacionada la gestión de riesgos a que yo cumpla mis objetivos, a que yo cumpla mis metas. Todo está muy relacionado y todo es muy transversal, digamos, dentro de las organizaciones. Cuando yo puedo prevenir, cuando yo prevengo los riesgos para que no se materialicen, para que no se generen muchos más riesgos, yo estoy controlando y debo generar muchos más controles para hacer ese análisis de prevención. Ahorita en los sistemas de gestión, el tema de gestión de riesgos se ha incluido, por ejemplo, en la ISO 9001-2015 se incluyó el tema de gestión de riesgos, precisamente eso para prevenir cuando se hacían las acciones preventivas. Entonces se cambiaron a la gestión de riesgos, a identificar los riesgos. También tenemos la norma, la ISO 31000, que es exclusivamente para gestión de riesgos. Muchas empresas la han tomado también, además de la ISO 9001-2015. También tienen su sistema de gestión de riesgos. Y nuestra plataforma ISO Tool nos ayuda, o tenemos ese aplicativo que nos ayuda a hacer todo este ciclo o toda esta gestión eficaz de riesgos. Y a nivel
A nivel internacional, entonces nosotros debemos prestar, a nivel internacional, entonces nosotros debemos prestar mucha atención porque hay muchos factores que me pueden afectar a mi organización o me pueden afectar mis procesos. Entonces aquí hablamos de buenas prácticas internacionales relacionadas también con la gestión de riesgos. Digamos que a nivel internacional, lo que pasó ahora con la pandemia, pues fue algo que las empresas pues no habían contemplado que afectara a nivel global, a nivel mundial, un riesgo como este, como el del COVID-19, afectó a todas las empresas, afectó a todas las organizaciones. Entonces, se debe tener un acercamiento más profundo, la percepción y gestión de riesgos a nivel mundial, con todos los riesgos, no solo con de pandemias, sino también con todos los factores que podemos ver o podemos tener a nivel internacional, los factores políticos, los factores sociales, los factores ambientales que ya vimos. Entonces las empresas deben estar preparadas y deben hacer ese análisis de prevención de sus riesgos, no solo a nivel interno, sino a nivel de contexto internacional, de contexto mundial. Digamos que muchas empresas a nivel mundial generan unos procedimientos que les han permitido tomar decisiones rápidas y eficaces. Entonces, las empresas ya generan cómo puedo afrontar mis riesgos, cómo puedo generar una continuidad de mi negocio, de mi organización, previniendo la afectación transversal de todos los riesgos, analizando adecuadamente los riesgos, disponer de procedimientos y controles preestablecidos para minimizar su impacto. Entonces las empresas ya se están incorporando en sus organizaciones la gestión de riesgos a nivel global, revisando el contexto externo y las partes interesadas que me puede afectar a mi organización. ¿Cuáles son los eventos que pueden afectar a mi organización? Entonces, a través de mis procesos, a través de mis procedimientos, a través de las normas legales, a través de las políticas, de los controles, de la gestión que yo le estoy dando a mi organización a nivel global, a nivel nacional, a nivel interno. Entonces, ese es el reto que tienen ahora las organizaciones a nivel internacional, en generar estrategias que puedan prevenir eventos no deseados dentro de su contexto.